Con la venia del señor presidente, me dirigiré al ministro presente, toda vez que es el interpelado. Señor ministro de Justicia, el Gobierno no tiene la confianza del pueblo español. No sé si la tuvo en algún momento, porque he sabido que su precaria condición parlamentaria le hizo acudir a solicitar apoyos de grupos con los que en principio no debe haber pactado, según promesas del candidato a la presidencia del Gobierno, e incluso hubo de acudir para aritméticamente reunir el requisito al efecto de la investidura del presidente del Gobierno a un diputado de Teruel. Lo buscó por los pasillos del Congreso y lo encontró. Esto indicaba ya la situación muy reducida de apoyos parlamentarios. Bien, se dice que si es legítimo, que si no es legítimo. Nosotros sostenemos que sobre la base de un engaño no hay ejercicio legítimo del poder. Pero, en todo caso, hay un hecho que evidencia que la confianza que aquella aritmética exigua pudo en algún momento significar ha decaído. Y es que en las elecciones del 4 de mayo, en la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista ha perdido más de un tercio de sus votos. Ustedes no tienen la confianza de la nación en este momento, les guste o no, y sea cual sea la perspectiva que haga el señor Redondo, ese gurú que tienen de pacotilla en la Moncloa, esta es la evidencia ante la que ustedes deben rendirse. Y es explicable que los españoles hayan retirado la confianza al Gobierno. Digo los españoles de entre aquellos que les votaron a ustedes, porque el resto no se la habían otorgado antes. Su situación, como digo, es precaria y se tiene las bases de su gestión. Una gestión muy corta en el tiempo, en una circunstancia, es cierto, de extraordinaria dificultad, pero muy corta para arrojar este resultado tan radical de desconfianza sobrevenida acerca del Gobierno que desempeña el Poder Ejecutivo en España. No es posible, señor ministro, esta es una máxima de toda filosofía política, de toda, no, salvo las totalitarias, claro, con quienes ustedes comparten en este momento ciertos elementos, siquiera sea por su condición de socios gubernamentales de un partido totalitario como Podemos. No hay filosofía política que admita que se pueda gobernar sin el consentimiento del gobernado. Y ustedes, les repito, no lo tienen. Y la explicación, como digo, es sencilla, y se han apresurado ustedes a que esta explicación hoy pueda ser expuesta con esta contundencia. Se debe a su gestión propia a la calamidad en la crisis sanitaria del coronavirus o del COVID y las consecuencias económicas de su gestión. Le voy a dar algún dato acerca de lo que usted sabe mejor que yo, que es la mortalidad o mortandad del COVID en España en relación con otras naciones. España está en los primeros lugares del mundo en esta mortandad, es decir, la proporción de los fallecidos en relación o en función del número de habitantes. Por ejemplo, Alemania tiene 86.000 fallecidos sobre una población de 83 millones. Irlanda, 5.000 fallecidos sobre una población de 5 millones. Grecia, 10.000 fallecidos sobre una población de 10 millones. Dinamarca, 2.500 fallecidos sobre una población de 6 millones. España, dicen ustedes, 80.000. Hay otras cifras que no son las de origen o fuente gubernamental que lo elevan a más de 100.000 fallecidos.
sobre una población que es próxima a los 47 millones de habitantes, entre los primeros lugares del mundo. Por lo tanto, no pueden ustedes, en modo alguno, decir que su gestión ha sido acertada, porque estas cifras arrojan un resultado que impugna esa afirmación, a pesar de que la semana pasada y esta mañana todavía en esta sesión de control y la semana pasada, como digo, en la Comisión Constitucional, la vicepresidente primera del Gobierno insistía con la boca llena en que esto era un éxito histórico. Yo, ante afirmaciones de este contenido, no sé qué pensar. No sé si ella lo cree o simplemente está engañando a los españoles, pero he de decir que no me gusta ni lo uno ni lo otro, y no sé lo que es peor. Si pretende engañar, pues me parece un propósito impropio de un gobernante. Si lo cree, no comprendo cómo puede estar en esta cerrazón y no hacer una reconsideración del fracaso de la gestión. En cuanto a las consecuencias económicas, le voy a dar a ustedes unos datos que he recibido del Servicio de Análisis Económico de esta Cámara, fuente Eurostat. Variación del PIB del área euro, de los Estados de la Unión Europea y de España en el primer trimestre de 2021. Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. Zona euro, menos 1,8. Conjunto de la Unión Europea, menos 1,7. España, menos 4,3. Lo tiene usted aquí, si ahora cuando termine mi intervención se lo facilito a usted. En estas condiciones, insistir en el éxito me parece ocioso. Pero, en fin, no es esto lo que quiero ahora exponer, sino que deseo referirme principalmente, como enuncia la interpelación, tal y como está formulada, me quiero referir a esto del caos jurídico, porque sobre esto también hay muchos errores. Y en esto he de decir que los errores los comparten, como tantos del pasado y todavía en el presente, desgraciadamente, los comparten ustedes con el Partido Popular. Durante el estado de alarma, que se ha prolongado por mucho tiempo y que ha conocido 3 declaraciones distintas con sus correspondientes prórrogas, ustedes no hicieron uso debido de lo que el estado de alarma permite, que es, en definitiva, con arreglo a los preceptos de la ley orgánica que lo desarrolla, junto al estado de excepción y sitio, ustedes no hicieron el uso debido del instrumento que les facilitaba la declaración del estado de alarma, que era, en definitiva, centralizar en cabeza del Gobierno o de una autoridad delegada, que puede ser el presidente de la comunidad autónoma correspondiente cuando el Estado se contrae a un territorio, no se extiende a todo el conjunto de la nación. Ustedes no hicieron uso de ese instrumento. Y no hicieron uso de ese instrumento porque, bien por ignorancia, bien por dependencias de ciertos socios de gobierno, bien por un error, por la razón que sea, bien por una repugnancia acrítica a todo lo que signifique centralizar, incluso en una circunstancia de excepción como es la propia de un estado de alarma, ustedes no hicieron uso, e hicieron un uso abusivo del estado de alarma. Un uso abusivo en cuanto a que se limitaron derechos con un alcance tal que se adentraba en lo que sería la suspensión y, por lo tanto, en fraude al estado de excepción, tal y como se regula por la ley orgánica que lo desarrolla, y en fraude a la Constitución, y con un abuso evidente del instrumento del decreto ley. A este efecto me remito a la última sentencia del Tribunal Constitucional, que ha reputado inconstitucional la reforma del CNI, que tenía por único propósito el acceso al mismo del señor Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, y del señor Redondo. No lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que, por cierto, les está a ustedes ayudando bastante, es decir, manejando los tiempos en la resolución de los recursos entablados ante él, pero en este caso ha sido contundente su pronunciamiento. Y hay también un indicio claro de que ustedes han abusado. Ustedes siguen sin facilitar a este grupo, que así lo ha solicitado y ha debido demandar a la Administración General ante el Tribunal Supremo, siguen ocultando los informes que la Abogacía del Estado emitió a los efectos del estado de alarma inicial, su declaración y sucesivas prórrogas. Informes que, según parece,
manifestaban ciertas dudas o incluso oposiciones a lo que ustedes venían haciendo sistemáticamente, insisto, acudiendo a una institución extraordinaria sin aprovechar sus virtudes y desvirtuándola para desnaturalizarla e incurrir en un gobierno abusivo. Bien, luego llegó una fase intermedia, la superación del plan de desescalada, aprobado el 28 de abril de 2020, con una ejecución calamitosa, porque no hubo lo que se llamó y tuvo, en fin, difusión universal, la técnica de la danza y el martirio. No hubo comprobación de la reincorporación a la actividad, sino que fue todo de golpe y sin una gradación ni por franjas de riesgo en la población, por edades o por zonas afectadas o por sectores de actividad que requiriesen mayor o menor presencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, etcétera. Bien, y finalmente, después de un periodo en el que España no estaba bajo este estado de alarma, ustedes acuden de nuevo a la institución con un propósito político que es enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Enfrentarse porque ella, en fin, había decidido tomar ciertas medidas que a ustedes les parecieron insuficientes, provocando, por cierto, con gran torpeza, la emergencia de esta señora como figura en la política nacional cuando ella hasta entonces no lo tenía y estaba bastante abandonada por el aparato de Génova. Pero, en fin, ustedes la han ensalzado a ese puesto estelar y de aquellos polvos estos lodos para ustedes, no para España, porque afortunadamente esta señora pues sí ha tenido un resultado satisfactorio en las elecciones del 4 de mayo. Y, finalmente, una última declaración del estado de alarma que da lugar a una prórroga por 6 finalizar, meses. Tendrá más tiempo después. Sí, ya ha pasado. Bueno, pues entonces, como no he terminado, continuaré en mi turno de réplica y espero su respuesta si tiene a bien hacerla. Gracias. Pues no, señor ministro. A Vox no le molesta el uso del estado de alarma. Vox apoyó en esta Cámara la primera prórroga del estado de alarma. Estuve presente en las dos sesiones, en la primera relativa a la información de la declaración por decreto del Gobierno y en de la prórroga. Se equivoca usted. El debate que usted plantea es un debate falso totalmente. De nuevo, contribuyen a esa falsedad ustedes desde el Gobierno y el Partido Popular con su pintoresco plan B, que ni es plan B ni es nada, y en esto le tengo que dar la razón al presidente del Gobierno cuando se ha expresado en esos términos esta mañana. Será en lo único que se la daré y sin que sirva de precedente. Usted ha citado varias leyes que efectivamente dan cobertura legal a medidas que se pueden adoptar de combate de la epidemia. Sin duda, la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública y también, como no, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en desarrollo de una previsión del artículo 149, su número primero, disposición 16ª, que confiere la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad al Estado con carácter exclusivo. Afortunadamente, no todo el título octavo está plagado de errores, algún acierto hay, y este acierto, desde luego, tiene su rentabilidad. El problema, señor ministro, es que ustedes, como digo, no han sabido utilizar el estado de alarma debidamente y por eso se les retiró la confianza al efecto de las prórrogas sucesivas. Y el colmo del desatino fue que ustedes, en su tercera declaración del estado de alarma, aquella que dio lugar a una prórroga de 6 meses, en contra de la ley que regula dicho estado, ustedes dispusieron la delegación de competencia en cabeza de todos y cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas, en fraude a la ley. La ley solamente prevé la delegación en cabeza del presidente de la comunidad autónoma cuando es un estado de alarma contraído a una comunidad autónoma. No esta historia que se inventaron ustedes en homenaje a la cogobernanza ante la que se inclinan de rodillas de una forma absurda, acrítica, disparatada y contraria al interés de España y contraria a la salud y la vida de los españoles el Partido Popular, que no entiende absolutamente nada de esto. El Partido Popular ha llegado a volver a proponer en abril de este año el mismo plan B
que propuso en agosto del año 2021 y que ya dio aquí lugar a un debate con doña Cuca, que quedó a la altura del betún porque demostró que no entendía nada y no sabía nada ni de Plan B, ni de estado de alarma, ni de nada, de nada. Claro que la responsable no es doña Cuca, el responsable es el señor Casado, que sabe tan poco como ella. Un absoluto desastre. No tienen ustedes ni idea, no tienen recursos políticos, no saben lo que decir y, como no saben lo que decir, dicen cualquier tontería que se les pasa por la cabeza y, además, sostenella y no enmendalla. Miren ustedes, el Consejo de Estado, en contra de lo que dice el señor Casado, que no ha leído el dictamen, en su dictamen de 22 de marzo de 2021 sobre una consulta elevada al mismo por el Gobierno acerca de la reforma de la Ley Gallega de Salud, ha dicho que todas las medidas que se consideran posibles con arreglo a ese texto normativo de la Comunidad Gallega, por cierto, gobernado por el señor Feijóo, todas tienen cobertura en las leyes que acabo de mencionar y, en particular, en la Ley Orgánica 3.1983, salvo una, la vacunación obligatoria. Léanlo ustedes, lo tengo aquí, no lo han leído y no se han enterado. Y si lo han leído, siguen sin comprenderlo o lo fuerzan. No es nada de lo que dice el señor Casado de que el Consejo de Estado ha invitado a la regulación de la ley de pandemias. ¿Pero qué está diciendo este señor? No sabe lo que dice. Ustedes, señor ministro, son tan responsables de esto como el Partido Popular en este desatino jurídico. Son tan responsables. Porque ahora le pregunte yo, señor ministro, ¿y si el estado de alarma no es necesario, por qué se declaró y se prorrogó de ese modo? ¿Me lo puede usted explicar? Si toda esta panoplia de leyes que usted expone aquí permite, da cobertura a todas las medidas suficientes de combate de la epidemia, salvo un confinamiento general, ¿por qué declararon ustedes el estado de alarma y lo prolongaron de ese modo abusivo? ¿Por qué? Espero su respuesta. El confinamiento general. ¿Y cuál es el fundamento científico del confinamiento general que no ha acreditado su eficacia terapéutica o de combate contra el virus? ¿Cómo es posible? De modo que ustedes han abusado sin atenerse al orden y fin del propio estado de alarma para sus propósitos, más o menos equívocos y más o menos erráticos, y han hecho caso omiso de los instrumentos que el ordenamiento les procuraba para poder combatir la epidemia, después de esos momentos iniciales del estado de alarma declarado y prorrogado por primera vez. Un desatino total en el que ustedes compiten en este duelo de titanes ridículo con el Partido Popular. Muchas gracias.